Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestras sesiones, sí, en este caso vamos a ver el tema de subconsultas dentro de SQL. No, para ello es importante que el tema de subconsultas, sí, tengamos a la mano nuestro diagrama, sí, de base de datos, que en este caso vamos a seguir utilizando nuestra base de datos de Norwin, sí, ya que con esta base, sí, lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a unir tablas. Entonces, para unir tablas es importante haber pasado primero por las clases de los tipos de join, ¿no? Entonces, acompáñame, que vamos a ver en este caso las subconsultas dentro de SQL, ¿no? Y vamos a ir haciendo ya unas queries un poco más complejas. Así que empezamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, sí, va a ser empezar con nuestras subconsultas, ¿no? Y vamos a usar lo mismo, nuestra base de datos de Norwin, ¿sí? De esta forma. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra base de datos seleccionada, sí, por acá tenemos algunas preguntas, en la cual, por ejemplo, nos están consultando es la cantidad de ventas por empleado, ¿no? Entonces, si me dicen la cantidad de ventas, es básicamente tengo que contar, ¿no?, cuántas ventas se han hecho, ¿no? Y por acá me están diciendo la cantidad de ventas, ¿no?, por empleado. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que contar, ¿no?, cuántas ventas se han realizado, ¿no?, por cada empleado. Que la tabla de empleados está por acá. ¿Tengo que hacer un join? Sí, tengo que hacer un join en este caso. No, nuestro join viene a ser por acá nuestra tabla de orders con nuestra tabla de empleados. Así que empecemos, ¿no? Vamos a ir por acá. Y primeramente tenemos que tener por acá nuestra tabla de empleados, ¿no?, nuestro select característico from employees, ¿no?, para poder verlo. Y también nuestra tabla de select característico from de orders. Acá está. Cuando ejecutamos estas dos tablas, tenemos que verificar cuál sería el campo en común para poder contar la cantidad de empleados, la cantidad de ventas por empleado. En nuestra tabla de empleados es el Employee ID y en nuestra tabla de ventas también acá está el Employee ID, ¿no? Nosotros por acá tenemos que saber cuál es la cantidad de ventas que ha hecho cada uno de ellos. Entonces, para ello hay que unir estas dos tablas, ¿no? Como queremos saber la relación que existe entre ambas tablas, entonces por acá es utilizar un inner join. Entonces por acá le decimos un inner join, ¿no? ¿De qué tabla? Ya es recomendable por acá ir colocándole un alias, ¿no?, a nuestra tabla. Por ejemplo, voy a colocar tabla 0, ¿no? Y inner join ¿con qué? Con orders. Y order va a ser nuestra tabla 1, en el cual vamos a colocar nosotros por acá donde, ¿no?, T1 punto employee ID sea igual a T0 punto employee ID, ¿no? De esta forma. Con esto nosotros ya tenemos por acá nuestro join principal para poder tener las dos tablas unidas y poder contar los resultados correspondientes. Una vez que tengamos esto, ¿no?, es ya recomendable comenzar a traer por acá nuestras columnas, ¿no? Por ejemplo, me voy a traer, ¿no?, de mi tabla de employees, me voy a traer el employee ID, ¿no? También, por ejemplo, me voy a traer por acá, de esa manera, me voy a traer también el first name por acá y también vamos a traer el last name de su apellido, ¿no? De esta forma, para tenerlo separado, así. O bien lo tenemos de esa manera o lo podemos juntar, ¿no? Juntamos las dos tablas, ya hemos visto esta opción de poder juntar las tablas, ¿no? Y le colocamos un alias, por ejemplo, as nombre, ¿no? Nombre completo, por ejemplo, ¿no?, para tener todo en una sola columna. Ahí está, listo. Como ven, sale repetido. ¿Por qué? Porque, bueno, es un empleado que puede tener varias ventas. Y si por acá me están preguntando la cantidad de ventas por empleado, entonces por acá lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ¿no? De nuestra tabla de orders, T1 punto el order ID, por ejemplo, acá estamos, pero como queremos que se cuente, va a ser un count, ¿no?, con nuestro conteo simple. Nos faltó la T,
Listo. Y le colocamos, por ejemplo, as cantidad de ventas. Cantidad de ventas o cantidad de órdenes, ¿no? Como es una función de agregación, lo que por acá nos va a pedir también viene a ser un group by. Si no, no va a funcionar. Dejen por acá. Group by, ¿no? Y en el group by vamos a colocar nuestras columnas, por ejemplo, el employee ID, coma, el first name y el last name también, ya que son columnas que existen en la tabla y por lo tanto tienen que estar dentro del group by, ¿no? De esta forma, y ejecutamos. Si ejecutamos, ya está. ¿No? Acá está la cantidad de ventas por empleado. Y listo. ¿No? Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos saber la cantidad de ventas, pero también cuál es el monto total, ¿no? A nivel ya de dinero, por ejemplo, pues bueno, si tú por acá ya tienes tu relación entre tu employee ID y tu tabla de orders y ahora quieres agregar el monto, pues bueno, recuerden que el monto está dentro de la tabla de order details. ¿Por qué? Porque acá está el unit price y acá está el quantity, ¿no? Entonces estas dos columnas de acá tendrían que multiplicarse. Pero nuestro primer join ya está entre estas dos tablas, ¿no? Ahora nos falta hacer un join más con esta otra tabla. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar eso, ¿no? Entonces ya son tres tablas entonces. Ahora, order details, por ejemplo, no tiene relación directa con employees. Por lo tanto, acá no se puede hacer un join con employees. Pero sí se puede hacer un join, por ejemplo, con orders. Acá sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sí hay relación. Entonces podríamos hacer acá un join adicional para agregar esos datos, ¿no? Que nos puedan servir. Entonces vamos a ir por acá, ¿no? Vamos a colocarle cantidad de ventas. Y voy a colocar también acá, ¿no? Y ventas totales, por ejemplo, ¿no? Y lo agregamos. Entonces, si ya tengo una tabla más, pero esa tabla se va a unir con la tabla de orders, significa entonces ahora que mi orders viene a ser mi tabla de la izquierda y mi order details mi tabla de la derecha. Por lo tanto, tengo que agregar un join adicional por acá. Le voy a decir, por ejemplo, otro inner join, ¿no? Con nuestra order details, que va a ser mi tabla 2, por ejemplo, donde le voy a decir por acá, ¿no? T2. Order ID va a ser igual a T1. También Order ID. Listo, ya está unido. Entonces, si ahora queremos ver el total, lo único que hay que hacer por acá nosotros es lo siguiente, ¿no? A nivel de filas, por ejemplo, le vamos a decir que queremos de la tabla 2. El unit price multiplicado por mi tabla 2. La cantidad. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Ejecuto y primeramente nos sale error. ¿Por qué error? Porque recuerden que este resultado de acá tiene que sumarse. Si yo lo dejo así de manera solitario, sí, lo que va a pasar es que me va a salir un montón de resultados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que con el count y con el group by, nuestro resultado se ha reducido. Entonces acá me falta hacer una sumatoria. Entonces por acá le decimos, ¿no? Sum, la sumatoria de esta multiplicación va a ser en este caso, ¿no? Mis ventas totales, ¿no? Totales, por ejemplo. Como ya tengo acá dos columnas adicionales, si yo ejecuto, por ejemplo, ¿no? Ya estaría. Entonces, por acá hay varias formas. Cuando tú tienes una función de agregación, ya sea un count o un sum o un abg, etcétera, las columnas que están adentro ya no es necesario que tú lo coloques dentro del group by. Solamente las columnas que están afuera, ¿no? Como si fueran valores fijos, esas sí van a estar dentro del group by, las otras no. Entonces de esa manera, por ejemplo, uno ya tiene ordenado, ¿no? Sus valores. Ahora, si quieres también ordenar quizás de mayor a menor o viceversa, recuerden que está el order by, y el order by puede servir como orden de columna, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Quiero, por ejemplo, que se ordene por la columna 4 y lo voy a dejar por defecto porque recuerden decirle por defecto es un ascendente. Y ahí está, ¿no? De esa manera. Entonces, con esto nosotros ya tenemos la cantidad de ventas por empleado y las ventas totales. Acá ya hemos utilizado nuestro inner join, ¿no? De esta forma. Hasta acá, ¿sí? Es una pequeña introducción a los tipos de join, ¿no? A nivel de query, pero
ahora viene a ser el tema de las subconsultas. Hay dos tipos de subconsultas. Subconsultas a nivel de monoregistro y subconsultas a nivel de multiregistro. Entonces, a nivel de monoregistro, como se menciona, es que solamente me va a devolver un valor, ¿no? Y multiregistro me devuelve varios valores. Entonces, en el monoregistro me está haciendo una pregunta. Quiero la información completa del empleado con más ventas, ¿no? Por acá. Quieren saber quién es el empleado que tiene más ventas, pero quiero esa información completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, con nuestra query anterior, que viene a ser esta query, ¿no? Por acá me dice empleados con más ventas, pero no me dice si ventas a nivel de dinero o ventas a nivel de cantidad, por ejemplo, ¿no? Tomémoslo como si fuera ventas a nivel de cantidad. Entonces, si yo me voy por acá, voy a copiar toda esta query anterior, coloco por acá, solamente quiero nivel de cantidad, entonces ya no quiero acá el otro inner join con order details, ¿no? Ni tampoco el order by. Por acá voy a ejecutar y vamos a colocar solamente por acá, ¿no? Un order by por la columna 3, pero de manera descendente, no para ver de mayor a menor. Listo. Por ejemplo, el empleado con mayor ventas es el empleado número 4, ¿no? Que viene a ser Margaret con 156 cantidades de ventas hechas, ¿no? De esta forma. Entonces, si me están pidiendo por acá, pero quiero la información completa, o sea, toda la data, ¿no? En otras palabras, tengo que quedarme solamente con un registro, con este de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para quedarme con un solo registro y ya el resto debería ocultarse? Pues bueno, lo que vamos a hacer por acá es dividir las queries, ¿no? Voy a poner por acá. Dividir las queries, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que primero vamos a traernos el valor número 1. Entonces, por acá podría traerme esto, ¿no? De esta manera, de esta forma, y le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que me muestres el top 1, ¿no? Cuando yo le digo que me muestres el top 1, y por acá lo ejecuto, ¿no? El top 1 me va a mostrar el primero, ¿sí? Pero si yo le digo por acá, muéstrame el top 1, pero basado en un order by, ¿no? De la columna número 3, que sea descendente, por ejemplo, de esta forma, ahora sí me va a mostrar el número 4, miren, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más valores tiene. Hasta ahí uno podría decir, bueno, ya tengo el valor, ya tengo el resultado y con eso es suficiente, ¿no? Es correcto, está bien, pero me está pidiendo acá todos los resultados, o sea, toda la tabla 0, básicamente. Quizás por acá uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Ah, bueno, entonces me voy a traer de mi tabla 0, ¿no? Todas las columnas, por ejemplo. Ejecutamos, ¿no? Y tampoco funciona. ¿Por qué motivo? Porque me dice que la columna Employee Title dice es una columna inválida, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que estar dentro del Group By. O sea, tengo que estar colocando acá todo en el Group By. No, todas las columnas. Y eso va a ser un montón, porque si tienes, por ejemplo, 100 columnas, tienes que colocar acá las 100 columnas dentro del Group By, ¿no? Y va a ser muy amplio. Entonces, esto lo vamos a mejorar con una subconsulta. ¿Cómo va a ser la subconsulta? La subconsulta va a ser a nivel del where, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros ya tenemos nuestra query hecha, ¿no? Que viene a ser este resultado que ustedes pueden ver en pantalla, que viene a ser esto, no, tengo que traerme el valor. Entonces, ¿cómo voy a traer el valor? Esta misma query, ¿sí? Lo vamos a colocar todo entre paréntesis. Una vez que tú coloques entre paréntesis una query, le vas a colocar un alias. Le voy a colocar por acá, ¿no? As subquery, por ejemplo. Listo. Cuando tú colocas entre paréntesis esta query, ¿no? Por fuera, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a colocar, ¿no? Mi select asterisco from, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a estar dentro del from va a ser esta subquery. Todo esto de acá. ¿Qué significa? Que ahora mi tabla, que vendría después del from, mi tabla ya es una tabla virtual, llamémoslo de esa manera, que viene a ser justamente este valor. Entonces, si yo quito el top 1 de la subquery, por ejemplo, y el top 1 lo coloco en la parte superior, le podría decir por acá, ¿no? Top 1,
por ejemplo, top 1, ¿no? ¿De qué? De employee ID. Ahora, ¿por qué funciona? Pues bueno, porque recuerden que employee ID está dentro de tu tabla, ¿no? Que viene a ser mi subquery. Entonces, yo por acá voy a decir, ¿no? Cuando top 1 employee ID, listo. Si yo podría ejecutar todo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Primero todavía por acá hay un error, porque me dice que el order by tiene que estar fuera de la query. No puedo tener un order by dentro de la subconsulta, entonces el order by lo voy a quitar, ¿no? Voy a quitar por acá mi order by de esta forma y mi order by lo voy a colocar por fuera. Entonces por acá le digo lo siguiente, ¿no? Un order by, ¿no? Por la columna. Ahora sí, como esta es una tabla virtual, mi columna se llama cantidad de ventas. Y acá yo ya puedo colocar, miren, cantidad de ventas ya existe. Miren, antes cuando uno hacía un order by por una columna de agregación, tenías que colocar todo, ¿no? Con y todo ello. En cambio ahora ya no. ¿Por qué? Porque como ya es una tabla virtual, ahora ya puedo hacer una referencia. Le digo por acá, ¿no? Que lo muestre de manera descendente. Si yo ejecuto ahora sí me va a traer, miren por acá, el empleado número 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi valor va a ser el empleado número 4. Toda esta query, ¿sí? Me ha servido para que para yo poder mostrar solamente el empleado número 4. Ahora, si yo lo digo solamente top 1, por ejemplo, nada más, ¿no? Y por acá le diría de mi tabla, que se llama, por ejemplo, subquery, estamos por acá, subquery punto asterisco, supongamos, ¿no? ¿Qué me va a mostrar? Esos tres resultados, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque son las tablas que tenemos, las columnas, perdón, que tenemos acá. Tenemos employee ID, nombre completo y cantidad de ventas. Entonces, como yo no quiero que sea el subquery, y solamente quiero que me traiga, por ejemplo, el employee ID, que justamente es el número 4, entonces, ahora sí, tengo que hacerle otro join, ¿no? O mandarlo dentro de un where. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por acá le voy a decir select, ¿no? Asterisco from de mi tabla de employees, por ejemplo, y mi employees lo voy a colocar en una tabla E para diferenciarlo, ¿no? Y le voy a decir cuando where employee ID va a ser igual a ¿qué? A toda esa subquery, ¿no? Por ejemplo, toda esa subquery va a ser parte de mi where, ¿no? Incluso con todo mi order by. Y por acá al final cierre paréntesis, por ejemplo, acá está. Entonces recuerden ustedes que esta subquery, ¿sí? ¿Qué valor me trae? El valor número 4. Entonces ahora lo estoy uniendo, por ejemplo, ¿con qué? Con otro select asterisco from de mi tabla de empleados. Entonces, para poder verificar, si vamos a llevarnos tanto el resultado de la subquery, me voy a traer todo mi resultado, ¿no? Que es el número 4, y también me voy a traer por acá el employees, ¿no? Con todos sus valores. Entonces, vamos a compararlo por acá en un Excel. Al mostrar, por ejemplo, estos resultados, miren ustedes que tengo por acá mi subquery, me dice que mi employee ID viene a ser el número 4, ¿no? Y mi otra tabla, que viene a ser, por ejemplo, mi tabla de el employees, ¿no? Tenemos todos los valores de los empleados. Entonces, ¿qué estoy uniendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo por acá es que, ¿sabes qué? Me vas a buscar este valor número 4 en toda mi tabla de empleados, que justamente viene a ser esta fila, y me vas a mostrar todas sus columnas. Entonces, acá estamos haciendo un join, ¿sí? Entre una tabla que existe contra una subconsulta, y esta subconsulta me va a servir para hacer una búsqueda en la tabla principal y traerme todas las columnas. Por eso es que toda esta subquery que hemos hecho hace un momento, ¿sí? Nos está sirviendo para mostrar todos los valores. Por eso es que acá mi select asterisco, el asterisco es todos los valores, from employees, y le digo acá no, cuando employee ID, es como si por acá le estuviera diciendo lo siguiente, ¿no? Por acá lo voy a colocar acá abajo. Es como si estuviera diciendo, cuando employee ID sea igual, por ejemplo, a 4, imaginemos algo así, lo ejecuto, me muestra todos los valores. Sin embargo, acá miren, teniendo toda la consulta, ejecuto, por ejemplo, cuando employee ID sea igual, ejecuto y me da el mismo resultado. Ahora, ¿por qué hacerlo con una subconsulta y por qué no hacerlo directamente así, un valor fijo? Pues bueno, imagínense que de acá el siguiente mes el top número 1 ya no es el empleado número 4, sino de repente es el 5, el 6, el 9, el 10, etc. Entonces, cuando tú tienes un valor fijo, tendrías que estar entrando cada rato a tu base de datos y estar editando. En cambio acá ya no, ¿sí? Y
Incluso nosotros por acá hemos utilizado dos subconsultas. Una subconsulta, por ejemplo, a nivel del from, que está por acá, miren, ¿no? Que es toda esta subconsulta. Y también la misma subconsulta lo estamos utilizando a nivel de where, ¿no? Acá, miren, por ejemplo. Entonces hay dos cosas, ¿no? La subconsulta se puede utilizar a nivel de from, como una tabla virtual, o la subconsulta se puede utilizar a nivel de where, mandando un valor único. Por eso que se llama por acá monoregistro. ¿Por qué? Porque estoy mandando un solo valor. Si yo quisiera mandar varios valores, tendría que colocar ya otro tipo de funciones, como la función de in. Eso ya sería un multiregistro. Entonces, espero que les haya servido. Si que sea de utilidad, pónganlo en práctica. Déjenme en los comentarios si se entendió el tema de subconsulta, ya que por acá lo hemos dividido, ¿no?, paso a paso, y luego lo hemos unido. Así que bueno, ¿sí? Me cuentan por ahí. Gracias, chau chau.